Hoy vamos a hablar de algo que sé que te va a doler, pero también sé que puede liberarte para siempre. Quiero que te quedes conmigo, sin distracciones, sin juicios, solo tú y yo, porque lo que voy a decirte hoy no es fácil de escuchar, pero es necesario. Vamos a hablar de esa historia que se repite en silencio, de ese amor que se vive a escondidas, de ese hombre que te busca, te dice que te ama, te hace sentir especial, pero que tiene otra mujer en su vida. Y antes de que tu mente se defienda diciendo, mi historia es diferente, él me ha prometido que va a dejarla. Esto es amor verdadero. Quiero que respires y me escuches con el corazón abierto. Porque lo que voy a compartir contigo puede ahorrarte años de dolor, de espera, de falsas esperanzas y de noches vacías. He acompañado a mujeres durante más de 20 años en sus procesos de sanación emocional y te puedo asegurar que he escuchado esta historia cientos, miles de veces. Diferentes nombres, diferentes lugares, diferentes edades, pero la misma herida. Una mujer que lo da todo por un hombre que no puede corresponderle del mismo modo. Una mujer brillante, generosa, fuerte, pero atrapada en una relación donde siempre será la sombra, donde su amor tiene que esconderse, donde su presencia depende del tiempo libre de otro. Y hoy quiero que entiendas, con la claridad del alma despierta, qué quiere realmente ese hombre de ti. No lo que te dice, no lo que te promete, sino lo que su comportamiento revela. Porque detrás de cada palabra bonita, de cada mensaje furtivo, de cada promesa aplazada, hay un patrón psicológico muy claro. Y cuando lo comprendas, cuando logres ver lo que hay detrás del encanto y las excusas, vas a recuperar algo mucho más valioso que su atención, tu poder. Si estás aquí escuchándome es porque una parte de ti ya lo sabe. Ya hay una vocecita dentro que te ha estado diciendo, esto no está bien, esto no me llena, esto no me hace sentir amada de verdad. Pero otra parte, esa parte que aún tiene esperanza, sigue esperando el milagro, el día en que él finalmente deje a su pareja. El día en que puedan caminar de la mano en público, el día en que no tengas que esconderte. Sin embargo, ese día casi nunca llega, mi amor. No porque tú no seas suficiente, sino porque él no está dispuesto a perder lo que tiene. Mi nombre es Nilda Chiaraviglio y quiero que sepas algo desde el principio. No estás sola, no estás rota y no eres la mala de la historia. No estás aquí para que yo te juzgue, estás aquí para que juntas entendamos qué está pasando dentro de ti y dentro de él. Porque cuando entiendes, sanas, y cuando sanas, eliges distinto. Así que escúchame con atención, porque lo que voy a decirte puede parecer duro, pero está lleno de amor. La primera verdad que necesitas integrar, y tal vez la más difícil, es que un hombre que ya está comprometido, que te busca mientras tiene otra relación, no está actuando desde el amor, sino desde la carencia. No busca un reemplazo, busca una extensión. Quiere lo mejor de los dos mundos, la estabilidad, la estructura, la imagen social que le da su relación principal y la emoción, la validación, la novedad que le das tú. No está tratando de dejar algo para construir contigo. Está intentando sumar algo a lo que ya tiene sin perder nada. Por eso te busca con tanto ímpetu, porque tú representas lo que le falta, no lo que está dispuesto a elegir. Tú eres su refugio, su escape, su recordatorio de que todavía puede conquistar, de que aún es deseado. Pero eso no significa que esté dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Lo que busca es sentirse vivo, no necesariamente empezar una nueva vida contigo. Te voy a contar algo que escucho una y otra vez en mi consulta. Nilda, él me dice que su matrimonio está muerto, que solo sigue con ella por los hijos, que ya no la ama. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y qué está haciendo para cambiar esa situación? El silencio que sigue es la respuesta, porque la mayoría de las veces él no hace nada. No porque no sienta algo por ti, sino porque es mucho más fácil tener una aventura que enfrentar la incomodidad de un cambio real. Él puede contarte que su esposa no lo entiende, que ya no hay pasión, que todo es rutina, pero no olvides que esa rutina le da estabilidad, seguridad, estructura, le da un hogar, una vida organizada, un lugar
donde no tiene que esconderse. Contigo tiene lo que le falta: el fuego, la adrenalina, la sensación de conquista. Pero eso no reemplaza lo otro, solo lo complementa. Y aquí está lo que más duele aceptar. Desde su punto de vista, tú no eres la solución a su vida, eres la distracción perfecta de sus vacíos. No te busca porque esté listo para un amor maduro, sino porque quiere sentirse joven, deseado, validado. No está huyendo de su matrimonio, está huyendo de sí mismo. Y tú, mi amor, has confundido esa huida con amor. Ha confundido su necesidad con entrega, pero no te culpes. Lo has hecho porque en tu corazón crees que si das lo suficiente, si eres paciente, si lo comprendes, si esperas, él finalmente elegirá quedarse contigo. Pero eso no sucede porque su motivación no es la misma que la tuya. Tú buscas amor, él busca alivio. Quiero que respires profundo y empieces a observar esta historia con otros ojos, no desde la ilusión, sino desde la verdad, porque cuando ves las cosas como son, el hechizo se rompe. Cuando entiendes que lo que te da no es amor completo, sino un fragmento disfrazado de promesa, tu alma empieza a despertar. Y esa es la primera puerta hacia tu libertad. En la próxima parte voy a contarte cómo funciona exactamente la mente de un hombre casado cuando se involucra con otra mujer y qué patrones se repiten siempre, sin excepción. Pero antes de continuar, quiero que te repitas algo en voz baja solo para ti. Merezco ser elegida, merezco amor completo, merezco ser visible, porque el trabajo que empieza hoy no es entenderlo a él, sino recordarte a ti quién eres y lo que vales. Cuando una mujer se involucra con un hombre comprometido, lo primero que suele hacer es intentar entender sus motivos. Busca explicaciones, señales, pruebas de que sus palabras son sinceras. Se aferra a los pequeños gestos, a los mensajes en los que él le dice que piensa en ella, a los momentos en que parece tan presente, tan real, tan enamorado. Pero detrás de toda esa intensidad hay algo mucho más complejo. Algo que tiene poco que ver con el amor y mucho que ver con la psicología humana. Un hombre que tiene pareja y aún así busca a otra mujer está movido por un impulso que mezcla necesidad, vacío y ego. No siempre es un monstruo ni un manipulador consciente. A menudo ni siquiera entiende completamente lo que está haciendo. Pero sí hay un patrón claro. Está buscando algo que perdió dentro de su relación, algo que no sabe cómo recuperar y cree ilusoriamente que puede encontrarlo en otra persona. Lo que él quiere no es solo sexo, ni solo emoción. Lo que busca es volver a sentirse poderoso, deseado, vivo. Y tú, sin saberlo, te conviertes en el espejo donde vuelve a reconocerse. Durante años he visto esta misma dinámica repetirse en distintas formas. Él se muestra encantador, sensible, detallista, te escucha como nadie lo hace, te hace sentir única. Y tú, que tal vez vienes de una historia de carencias afectivas, que has aprendido a amar dando más de lo que recibes, sientes que por fin alguien te ve. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que ambos están respondiendo a necesidades no resueltas. Él necesita validación, tú necesitas conexión. Él busca llenar un vacío, tú buscas ser elegida. Y en medio de esas necesidades se construye una ilusión. La ilusión de un amor prohibido que parece más profundo precisamente porque no puede vivirse abiertamente. Él no está pensando en dejar su vida actual, no está haciendo planes reales para construir una contigo, está disfrutando del presente, de la emoción del secreto, del refugio emocional que tú le das. En casa tal vez es un hombre común, con rutinas, discusiones, responsabilidades. Contigo es el protagonista de una historia apasionada, sin obligaciones ni consecuencias inmediatas. No tiene que rendir cuentas, no tiene que resolver problemas reales. Y eso, aunque parezca romántico, es una forma de evasión. Quiero que imagines algo, un hombre que se siente atrapado en su vida. Su matrimonio ya no le da la chispa que antes sentía, no sabe cómo reencenderla, no se atreve a enfrentarse al vacío que siente, porque hacerlo significaría mirar de frente sus propios errores.
entonces te encuentra a ti. Tú le devuelves esa sensación de juventud, de conquista, de emoción. Le haces creer que todavía puede, que aún tiene algo que ofrecer, que no está tan perdido como pensaba. Pero ese impulso no nace del amor, nace del miedo a la rutina, al envejecimiento, al paso del tiempo, a su propia insatisfacción. Por eso sus palabras son tan convincentes, porque las siente verdaderamente, pero solo en el momento. Cuando te dice que contigo se siente libre, es verdad. Contigo puede escapar de sí mismo, pero no confundas su libertad contigo con su compromiso contigo. Cuando te dice que su relación está muerta, también puede creerlo, porque en ese instante lo siente así, pero al volver a su casa, a su vida establecida, esa muerte desaparece, sustituida por la costumbre, por la inercia, por la necesidad de no perder lo que le da seguridad. Y aquí está la gran contradicción de estos hombres. Quieren lo nuevo sin soltar lo viejo. Quieren sentirse deseados sin perder la estabilidad. Quieren el vértigo de la pasión y la calma del hogar al mismo tiempo. No están buscando elegir, están buscando evitar la pérdida, el cambio, la culpa. Por eso pueden mantener dos vidas paralelas sin romperse, porque han aprendido a compartimentalizar, a dividirse en compartimentos mentales donde cada parte tiene su lugar y nada se mezcla. Tú te conviertes en su escape emocional. Él se convierte en tu esperanza, pero mientras tú construyes castillos en el aire, él solo visita los tuyos cuando necesita descansar. Tú esperas el día en que te elija, él solo espera que no lo descubran. Tú vives con ansiedad, él vive con adrenalina. Tú amas con el alma, él disfruta del reflejo que tú le devuelves. He tenido pacientes que me dicen: Nilda, él me dice que conmigo ha descubierto lo que es el amor de verdad. Y yo les pregunto, ¿qué ha hecho con ese descubrimiento? Porque una cosa es sentir y otra muy distinta es actuar. El amor, mi amor, no se mide por lo que alguien dice, sino por lo que está dispuesto a arriesgar. Y la mayoría de los hombres que buscan amor fuera del compromiso no están dispuestos a perder su seguridad por seguir su deseo. Es importante que entiendas esto con la mente fría, no para endurecerte, sino para ver con claridad. Si él realmente quisiera construir algo contigo, ya lo habría hecho. No se necesita tiempo para elegir a quien uno ama. Se necesita valor. Y cuando un hombre tiene valor, no te mantiene en la sombra. Te muestra al mundo, te incluye en su vida, hace espacio para ti. Pero si cada vez que le preguntas cuándo será el momento de dejar de esconderse, te responde con excusas, con ahora no puedo, con espera un poco más, con las cosas son complicadas, eso no es amor en pausa. Eso es una decisión disfrazada de espera. Lo que te está diciendo, sin decirlo, es que no va a cambiar nada mientras tú sigas ahí, disponible, comprensiva, paciente. Porque mientras tú estés dispuesta a aceptar ese rol, él no tiene necesidad de moverse. Y es aquí donde comienza tu verdadero poder. Cuando entiendes que su cambio no depende de ti, que no hay palabras mágicas ni sacrificios suficientes que lo hagan elegirte, que la única elección que realmente importa es la tuya. Porque mientras esperas que él te elija, estás dejando de elegirte a ti. En la siguiente parte voy a explicarte con más detalle cómo opera la mente de un hombre en este tipo de relaciones, por qué puede mostrarse tan amoroso contigo y al mismo tiempo seguir siendo fiel a su vida principal sin que eso lo quiebre internamente. Pero antes de seguir, quiero dejarte con una idea que necesito que se te quede grabada. Cuando un amor se vive a escondidas, no es amor prohibido, es amor incompleto. Y tú naciste para algo mucho más grande que eso. Quiero que imagines por un momento el interior de la mente de ese hombre que te busca mientras duerme cada noche junto a otra mujer. No lo hagas desde el juicio ni desde la rabia,
sino desde la observación, porque solo comprendiendo su mundo interno vas a dejar de idealizarlo. Lo que él hace no es amor, es una estrategia emocional inconsciente. Su mente está dividida en dos territorios que no se comunican entre sí, la zona del deber y la zona del deseo. En la primera vive su vida estructurada, la familia, las rutinas, las apariencias. En la segunda se permite sentir lo que su ego necesita: admiración, pasión, libertad, el espejismo de que aún puede ser el hombre que una vez fue. Cuando te busca, no está eligiéndote a ti, está eligiendo una sensación, la sensación de volver a sentirse vivo, potente, deseado. Tú no eres el problema ni la causa. Eres el escenario donde él vuelve a representarse a sí mismo como protagonista. Con su pareja ya no tiene ese reflejo porque el tiempo y la convivencia lo han despojado de ese papel de conquistador. En casa lo conocen demasiado, conocen sus defectos, sus debilidades, sus silencios. Contigo puede ser quien quiere ser, puede reconstruirse en tu mirada y es por eso que parece tan auténtico, porque contigo realmente se siente así. Por eso te dice cosas como nunca he sentido algo así por nadie o contigo soy yo de verdad. No está mintiendo en el momento en que lo dice, pero sí se está mintiendo a sí mismo, porque esa versión de él que ves, esa que brilla, solo existe en un contexto de ilusión, en un espacio sin compromisos ni consecuencias. Tú ves su mejor cara, su cara de fuego, de entusiasmo, de promesas. No ves al hombre que calla cuando se siente presionado, ni al que evade responsabilidades, ni al que se paraliza cuando debe tomar decisiones reales. Ese hombre existe, pero tú no lo ves porque él te muestra la parte editada de su alma. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para justificar contradicciones. A eso los psicólogos lo llamamos disonancia cognitiva, la capacidad de sostener dos realidades opuestas sin sentir que se rompen entre sí. Ese hombre puede amarte o creer que te ama y al mismo tiempo seguir acostándose con su pareja sin sentir que está traicionando a nadie. Puede jurarte amor eterno en un mensaje mientras cena con su familia. Puede llorar contigo por no poder verte y luego abrazar a su esposa con ternura genuina. No porque sea un actor, sino porque su mente ha aprendido a dividir los mundos y esa división es su refugio. Hay hombres que han desarrollado esa habilidad tan profundamente que pueden vivir dos vidas sin cruzar sus emociones. Es una forma de anestesia moral. No sienten el conflicto porque su cerebro lo ha aprendido como mecanismo de supervivencia. Pero tú, que vives desde la totalidad, que amas con cuerpo, alma y conciencia, no puedes fragmentarte de la misma forma. Por eso duele tanto, porque mientras él reparte su energía, tú concentras la tuya. Mientras él divide, tú te entregas completa. Y entonces llega el autoengaño, esa fase en la que tú empiezas a explicar su comportamiento desde la empatía malentendida. Dices, él está confundido, necesita tiempo, no quiere lastimar a nadie. Y puede ser cierto, pero ese tiempo no es neutral. Es tiempo que tú estás pagando con tu espera, con tus lágrimas, con tu vida en pausa. Mientras él sigue viviendo la suya con relativa normalidad, tú estás detenida en el borde de una promesa que no se cumple. He visto a mujeres que han pasado años en ese limbo. Mujeres brillantes, exitosas, emocionalmente maduras, mujeres que en cualquier otra circunstancia jamás aceptarían menos de lo que merecen. Pero el amor, cuando nace desde la herida, se vuelve ciego. Y esa ceguera tiene un precio altísimo, la pérdida de la dignidad emocional. No porque él la robe, sino porque una la entrega lentamente, en nombre del amor, hasta que se queda vacía. Piensa en lo siguiente: si él fuera verdaderamente libre, si tuviera la capacidad de actuar con coherencia, ¿no habría ya tomado una decisión? ¿No habría tenido el valor de ser honesto con su pareja, contigo, consigo mismo? Pero no lo hace, porque en el fondo teme perder más de lo que ganaría. Temor al caos, a la culpa, a ser juzgado. Y mientras ese miedo sea más fuerte que su deseo,
todo lo demás serán palabras. Lo que más confunde a las mujeres en esta situación es que él puede ser increíblemente tierno y genuino. Puede mirarte a los ojos y llorar. Puede prometerte un futuro con tal intensidad que hasta tú lo creas. Pero el amor no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la consistencia de las acciones. Y sus acciones, por muy dulces que parezcan, siguen atadas a un patrón, la evasión. Él no está intentando construir una nueva historia, está intentando no perder ninguna. Su amor es de retazos, no de cimientos. No construye, parchea, no elige, equilibra, y esa dinámica, aunque parezca sostenible al principio, siempre termina rompiéndose, porque la realidad tiene un límite, y ese límite siempre llega cuando tú comienzas a querer más, cuando ya no te alcanza con las horas robadas, con los mensajes de madrugada, con los te amo que se apagan cuando suena el teléfono de casa. En ese punto, tú comienzas a transformarte. Empiezas a notar que algo se quiebra dentro, que ya no te basta con su presencia intermitente, que cada encuentro, en lugar de llenarte, te deja con más vacío. Y ese vacío no es la falta de él, es la falta de ti. Es tu alma pidiéndote que despiertes. Porque el amor verdadero no se vive entre paréntesis. El amor no se esconde, no se dosifica, no se agenda según los huecos de otra vida. El amor de verdad implica estar disponible, implicarse, construir juntos. Todo lo demás es deseo, necesidad o evasión, pero no amor. En la próxima parte voy a explicarte cómo ese patrón de evasión se sostiene gracias a una dinámica que tú, sin darte cuenta, también alimentas. Te voy a mostrar por qué su comportamiento depende tanto de tus límites como de su miedo y cómo, sin quererlo, puedes estar manteniendo viva una historia que solo existe porque tú la sostienes. Pero antes de llegar ahí, quiero que repitas algo que marcará el inicio de tu liberación. No me quedo donde tengo que esconderme para ser amada, porque el amor que te exige silencio no es amor, es dependencia emocional disfrazada de pasión. Hay algo que casi nadie te dice, pero que tienes que comprender con absoluta honestidad si quieres liberarte de este tipo de vínculos. Una historia con un hombre que no está disponible no se sostiene sola, se sostiene porque tú también la sostienes y no lo haces por debilidad, sino por necesidad emocional. Sin darte cuenta, tú misma te conviertes en el hilo invisible que mantiene viva una dinámica que por su propia naturaleza debería haberse disuelto hace tiempo. Él te busca, sí, pero tú respondes. Él se ausenta, pero tú esperas. Él promete, tú crees. Y en ese vaivén, ambos cumplen un papel que ya está perfectamente establecido. Él obtiene la validación que necesita y tú obtienes la ilusión de ser amada. No es un intercambio equilibrado, pero es adictivo. Y como toda adicción, te da una pequeña dosis de placer seguida de un largo periodo de vacío. Lo más cruel de esta dinámica es que tú crees que estás eligiendo desde el amor, pero en realidad estás eligiendo desde la carencia. La mente humana tiene un mecanismo que la hace buscar familiaridad incluso en el dolor. Si creciste aprendiendo que el amor duele, que el amor exige espera, que el amor se gana, entonces este tipo de relaciones te resultan conocidas. Y lo conocido se siente seguro, aunque duela. Por eso muchas mujeres me dicen, sé que esto no está bien, pero no puedo soltarlo. Y yo les respondo, no puedes soltarlo porque no estás luchando contra él. Estás luchando contra una versión de ti que todavía cree que necesita ser elegida para valer. Cuando tú aceptas ser el refugio secreto de alguien, estás enviando un mensaje silencioso al universo. Puedo ser amada a medias y eso me basta. Pero la vida no te da lo que mereces, te da lo que crees que mereces. Y mientras sigas creyendo que ese amor a escondidas es mejor que nada, seguirás atrayendo hombres que solo pueden ofrecerte una fracción de lo que necesitas. Él no te está engañando del todo, porque tú también has elegido creer sus verdades parciales. No porque seas ingenua, sino porque esperas que el amor lo cambie. Piensas que si eres paciente, si lo entiendes, si no lo presionas, él terminará viéndolo claro.
Pero el problema es que la paciencia no transforma a quien no quiere transformarse. Solo prolonga una historia que ya sabes cómo termina. Mira, los hombres que mantienen dos vidas paralelas no lo hacen porque sean intrínsecamente crueles. Lo hacen porque les funciona. Mientras tú esperes, mientras tú perdones, mientras tú justifiques, él puede seguir recibiendo lo mejor de ti sin renunciar a nada. Y tú, sin darte cuenta, refuerzas su comodidad cada vez que lo disculpas. Cada vez que aceptas una excusa, estás confirmando que su comportamiento no tiene consecuencias reales. He escuchado historias desgarradoras de mujeres que han vivido años de su vida esperando ese momento correcto. Mujeres que han cancelado viajes, que han mentido a su familia, que han construido su rutina en torno a las horas libres de un hombre que nunca estuvo verdaderamente libre. Y cuando finalmente se dan cuenta, lo que más duele no es haber sido engañadas, sino haberse traicionado a sí mismas, haber sabido en el fondo que merecían más, pero haber elegido menos por miedo a quedarse solas. El silencio, las promesas, los encuentros fugaces, todo eso tiene un componente químico que no puedes ignorar. Cada mensaje inesperado, cada llamada tardía, cada pequeño gesto de atención dispara en tu cerebro una dosis de dopamina, la misma sustancia que se activa en cualquier forma de adicción. No es solo amor, es neuroquímica. Por eso te resulta tan difícil alejarte, porque tu mente asocia su presencia, por mínima que sea, con placer y su ausencia con abstinencia. Y mientras esa asociación no se rompa, seguirás buscando su atención como quien busca aire para respirar. Por eso no basta con decir voy a dejarlo. Necesitas entender el mecanismo que te mantiene allí. No es él, es lo que representa. Representa la promesa de ser suficiente algún día. Representa la esperanza de que el amor pueda sanar la herida más profunda, la de no sentirse elegida. Pero esa herida no la va a sanar él, la vas a sanar tú. El día que decidas cerrar esa puerta no por enojo, sino por amor propio. Porque lo cierto es que este tipo de hombres no cambian porque no tienen razones para hacerlo. Su vida está organizada de tal manera que pueden seguir obteniendo los beneficios sin pagar el precio emocional de la honestidad. Tú le ofreces comprensión, refugio, pasión y compañía. Su pareja le ofrece estabilidad, estructura, legitimidad. Entre ambas mujeres, él tiene todo lo que necesita para sostener su doble vida sin tener que enfrentarse a su vacío interior. Y mientras tú sigas siendo parte de ese equilibrio, el sistema se mantiene. Pero cuando tú rompes el patrón, todo se desmorona. Cuando dejas de responder, cuando ya no estás disponible, cuando ya no aceptas su mitad de tiempo ni sus promesas vacías, él se ve obligado a mirar su propio reflejo sin anestesia. Y es ahí, solo ahí, cuando enfrenta su verdad. Porque mientras tú sigas sosteniendo la historia, él puede seguir viviendo en ella sin cuestionarla. Recuerdo a una paciente, Clara, que durante casi 4 años esperó a que su amante casado cumpliera su promesa de separarse. Cada aniversario, él le decía, este año será distinto. Y ella lo creía, porque necesitaba creer, hasta que un día, sin reproches, sin lágrimas, simplemente dejó de estar disponible. No hubo una gran discusión, ni un ultimátum, solo un cambio silencioso. Ella empezó a vivir su vida, a llenar sus horas de cosas reales, no de esperas. Él la buscó desesperado durante semanas, pero cuando se dio cuenta de que no podía manipularla con su vieja fórmula de promesas, desapareció. Y aunque al principio dolió, con el tiempo Clara entendió que ese silencio era su liberación. Esa es la paradoja. Cuando tú dejas de luchar por ese amor imposible, el poder regresa a ti. Dejas de ser la sombra y te conviertes en la luz. Dejas de girar alrededor de un hombre dividido y comienzas a girar alrededor de tu propia plenitud. Y sí, duele, porque la abstinencia del amor prohibido es real. Pero detrás de ese dolor hay una verdad mucho más grande. Nunca fuiste su mitad secreta. Fuiste la versión completa de una mujer que solo había olvidado su propio valor.
En la siguiente parte te voy a mostrar cómo ese hombre reacciona cuando percibe que estás empezando a despertar. Cómo intenta recuperarte, no porque te ame realmente, sino porque siente que está perdiendo su fuente de validación. Y cómo puedes reconocer ese intento de reconquista por lo que realmente es, el reflejo de su ego, no de su amor. Porque cuando empieces a retirarte, él se dará cuenta de que lo que tenía contigo no era un juego, era un espejo, y perderlo lo obligará por primera vez a mirarse de verdad. Cuando una mujer finalmente empieza a alejarse, cuando deja de responder con la misma inmediatez, cuando ya no está disponible para los mensajes de madrugada ni para las promesas de "te necesito", algo muy particular ocurre en la mente de ese hombre. No se trata de amor en el sentido profundo, sino de una alarma interna que se activa. Él no está perdiendo a la mujer de su vida, está perdiendo el acceso a la fuente emocional que lo alimentaba, y como cualquier ser humano acostumbrado a recibir una dosis constante de validación, entra en pánico. No soporta la idea de que su reflejo se apague, porque tú eras su espejo, el lugar donde se veía fuerte, deseado, comprendido. Tu ausencia lo enfrenta a un silencio incómodo, el de su propia insatisfacción. Por eso reaparece, por eso vuelve justo cuando empezabas a respirar, por eso te escribe después de semanas o meses con frases que parecen sacadas de una película romántica. No dejo de pensar en ti, perdóname por haberte perdido, nunca sentí esto por nadie más. Y tú, que ya habías comenzado a reconstruirte, sientes de nuevo el temblor en el pecho, esa mezcla de esperanza y miedo. Pero escúchame, mi amor, no confundas su nostalgia con amor verdadero. Lo que él siente no es la certeza de haberte elegido, es la angustia de perder el control sobre ti. Es su ego reclamando lo que antes era suyo. Porque durante mucho tiempo fuiste su refugio emocional, la mujer que lo hacía sentir valioso. Y ahora que te ve tomar distancia, siente que su poder se desvanece. No puede soportar que el guión cambie, que seas tú quien suelte primero. He visto a tantos hombres regresar justo cuando las mujeres comienzan a sanar. Es casi una ley. Cuando la energía femenina se retira y se vuelve hacia adentro, cuando deja de mendigar amor y empieza a generarlo dentro de sí, el hombre lo percibe como una pérdida de territorio. No necesariamente porque te ame, sino porque su sistema de validación interna se ha quedado sin alimento. Esa sensación de conquista que antes obtenía de ti ahora le falta, y su mente, como la de cualquier adicto, busca recuperar la dosis. Y tú, si no estás completamente consciente, puedes volver a caer, porque el reencuentro tiene una fuerza brutal. Él regresa con más dulzura, con más atención, con la aparente vulnerabilidad que siempre quisiste ver. Se muestra arrepentido, dispuesto, incluso puede llorar. Pero lo que realmente está haciendo es desplegar su último recurso, el encanto emocional. Es el lenguaje que aprendió de ti, que sabe exactamente qué palabras pronunciar para reactivar tu esperanza. No lo hace necesariamente con malicia. Lo hace porque no sabe funcionar sin esa dinámica. Porque en su vida establecida probablemente ya no tiene esa intensidad. Contigo la recuperaba. Y ahora que la está perdiendo, su instinto le dice que debe volver a buscarla. Pero no confunda su necesidad de sentirse vivo con un deseo genuino de construir una vida contigo. No es lo mismo querer algo que querer comprometerse con eso. La diferencia es profunda. Querer es un impulso, comprometerse es una decisión. Él puede quererte intensamente y aún así no estar dispuesto a cambiar nada. Puede llorar tu ausencia y seguir sin dejar su relación. Puede decir que no puede vivir sin ti mientras continúa viviendo exactamente igual, porque el amor sin acción no transforma nada. Te voy a contar algo que le ocurrió a Luciana, una mujer que acompañé durante su proceso de sanación. Después de 2 años de relación con un hombre casado, decidió alejarse. Pasó por el infierno del silencio, por la ansiedad, por el deseo de escribirle, pero resistió. Meses después, cuando ya había recuperado su estabilidad, él reapareció. Le escribió una carta larga, honesta, diciendo que la extrañaba,
que no podía olvidarla, que había entendido que ella era la indicada. Luciana tembló. Pensó que quizá había valido la pena esperar, pero algo había cambiado. Esta vez no respondió de inmediato. Lo escuchó, sí, pero con la distancia de alguien que ya no necesita probar su valor. Y fue ahí cuando vio la verdad. Él hablaba de amor, pero todo en su discurso giraba en torno a sí mismo. Cómo se sentía, cuánto la extrañaba, lo difícil que era su vida, lo mucho que necesitaba comprensión. No había espacio para ella, solo para su necesidad. Luciana comprendió entonces que no era amor, era dependencia emocional. Lo que él echaba de menos no era su presencia, era la sensación de tener a alguien dispuesto a salvarlo de sí mismo. Así funcionan muchos hombres en este tipo de relaciones. No buscan una compañera real, buscan una madre emocional, una fuente de energía constante que los sostenga cuando su propio mundo se vuelve pesado. Y mientras tú les des eso, ellos estarán ahí. Pero en cuanto intentas poner límites o pedir reciprocidad, retroceden. No porque no te quieran, sino porque no saben amar desde la igualdad. Su amor se sostiene en el desequilibrio. Por eso cuando él reaparece, tienes que estar muy consciente de lo que realmente está ocurriendo. No lo veas como una señal del destino, sino como una prueba de tu evolución. Es la vida preguntándote, ¿vas a volver a repetir el ciclo o vas a elegirte esta vez? Y tu respuesta no se da con palabras, se da con tus actos. Si lo recibes con los mismos brazos abiertos, todo volverá a ser igual. Pero si lo miras con serenidad, sin odio ni anhelo, y mantienes tu distancia, verás algo mágico suceder. Su poder sobre ti se disuelve. Porque el poder que tenía nunca fue real, fue el que tú le entregaste al creer que su amor te definía. Y aquí está la clave, mi amor. El momento en que un hombre siente que te está perdiendo es también el momento en que tú puedes recuperarte por completo. Porque el vínculo se sostenía en tu necesidad, no en su amor. Cuando ya no lo necesitas, el lazo se rompe. Y lo que queda es la verdad. Él intentará reconquistarte, no por amor, sino por ego. Querrá saber si aún puede, si todavía lo amas, si sigues disponible. Y puede que incluso prometa cambios concretos. Puede decir que ha hablado con su pareja, que está tomando decisiones, que todo será diferente esta vez. Pero observa más allá de las palabras, porque los hombres que realmente cambian no hacen anuncios, actúan en silencio. No te piden paciencia, te muestran hechos, no te prometen un futuro, empiezan a construirlo. Así que si reaparece, no huyas, no lo bloquees ni le grites. Simplemente míralo con claridad, observa sus acciones, porque esa será tu última lección, ver con los ojos abiertos lo que antes solo querías sentir. Cuando lo hagas, comprenderás que el amor que creías necesitar no era más que un recordatorio de lo que tú misma habías olvidado darte. En la próxima parte te voy a hablar de ese instante en el que por fin el hechizo se rompe. Ese momento en que te das cuenta de que su regreso ya no te emociona, sino que te cansa. Donde la voz que antes temblaba al escucharlo, ahora permanece serena. Porque ese es el verdadero final del ciclo. No cuando él se va, sino cuando ya no te importa si vuelve. Hay un momento casi imperceptible al principio en que algo cambia dentro de ti. No ocurre de golpe, ni con una gran revelación, sino en el silencio de una tarde cualquiera. Quizás estás mirando tu teléfono y ya no esperas su mensaje. O tal vez lo ves aparecer en pantalla y por primera vez no sientes el temblor en el pecho. No hay rabia, no hay tristeza, solo una serenidad que antes no conocías. Es en ese instante cuando el hechizo se rompe. Y lo curioso es que él no lo entiende, se confunde. Te veo calmada, pero lo interpreta como frialdad. Cree que estás fingiendo desinterés, que todavía lo amas, solo que estás jugando a ser fuerte, pero no. Lo que no comprende es que esa calma no es actuación, es evolución. Es el resultado de todo el dolor que ya atravesaste, de todas las noches en vela, de todas las veces que te prometiste dejarlo y no pudiste. Esa calma es tu alma diciendo, ya aprendí la lección.
porque llega un punto en el que ya no puedes seguir alimentando una historia que te drena, y no porque te falte amor, sino porque te sobra conciencia. Empiezas a ver las cosas con otros ojos, empiezas a notar que lo que antes te parecía romántico ahora te resulta agotador, que lo que antes te hacía sentir viva ahora te deja vacía, que las palabras que antes te hacían soñar ahora te suenan a recicladas. Es el fin del ciclo, no el fin de la historia, porque puede que él siga insistiendo, puede que intente recuperarte, puede incluso que te prometa de nuevo lo que nunca cumplió, pero algo en ti ya no reacciona igual. Ya no hay espacio para ilusiones, porque entendiste que cada vez que lo esperabas, te alejabas más de ti misma, que cada vez que lo perdonabas, traicionabas tus propios límites, y ahora simplemente ya no quieres hacerlo más. He visto a muchas mujeres llegar a ese punto, no con rabia, sino con cansancio, el cansancio del alma que ha dado demasiado, que ya no busca explicaciones, ni disculpas, ni promesas, solo paz, porque cuando el corazón se cansa de esperar, la mente toma el control y la mente no se engaña con romanticismos. La mente ve los hechos, los años pasados, las excusas repetidas, los ciclos que no cambian, y entonces llega la claridad. Esa claridad puede ser brutal, te obliga a mirar lo que no querías ver, te das cuenta de que no era amor, era apego, que no era destino, era costumbre, que no era conexión mágica, era trauma disfrazado de pasión. Y aunque duele reconocerlo, también libera, porque cuando lo ves con claridad, la historia pierde su poder. Ya no puede manipularte, ya no puede arrastrarte de nuevo al mismo lugar. Es en ese momento cuando él suele aparecer otra vez, porque siente el cambio, te percibe diferente, más distante, más centrada, y como un animal que presiente la pérdida, intenta regresar a su territorio. Llama, escribe, se muestra vulnerable, pero tú ya no reaccionas igual, su voz ya no te atraviesa. Lo escuchas, sí, pero no desde la carencia, sino desde la comprensión. Lo ves por lo que es, un hombre atrapado en su propio miedo, buscando una salida que no está dispuesto a construir. Y aquí ocurre algo profundamente simbólico. Antes, cada vez que él aparecía, tu cuerpo se llenaba de energía, de nervios, de esperanza. Ahora, al verlo, sientes algo distinto, compasión. No pena, no superioridad, compasión verdadera. Lo ves como un ser humano limitado, no como el héroe que habías imaginado. Entiendes que no puede darte más, porque no sabe amar de otra forma, y entonces dejas de necesitar que lo haga. Ese es el verdadero cierre, no cuando él se va, sino cuando ya no necesitas que vuelva, cuando dejas de mirar hacia atrás esperando explicaciones y comienzas a mirar hacia adelante con propósito, cuando descubres que no fue él quien te salvó del vacío, sino el vacío mismo el que te obligó a salvarte a ti. He acompañado a mujeres en ese punto exacto y siempre es igual. Al principio hay una sensación de pérdida, como si se hubiera muerto una parte de ellas. Pero lo que en realidad muere no es el amor. Es la versión de ellas que creía necesitar mendigar para merecer. Esa parte que confundía dolor con intensidad, espera con lealtad, renuncia con amor. Y cuando esa versión muere, renace una nueva. Esa nueva versión no necesita esconderse, no necesita que la elijan, no se conforma con promesas vacías ni con migajas emocionales. Aprende a estar sola sin sentirse incompleta. Y entonces algo mágico sucede. Su energía cambia, ya no vibra desde la carencia, sino desde la abundancia. Y desde ese lugar el universo responde distinto, porque cuando tú sabes lo que vales, dejas de atraer amores que te lo hagan dudar. Puede que él vuelva una vez más, con las mismas frases, las mismas promesas, incluso con lágrimas sinceras, pero tú ya no ves romance en eso. Ves miedo, miedo a perder el control, miedo a quedarse solo, miedo a enfrentar la vida sin la versión idealizada de sí mismo que tú le devolvías. Y ese entendimiento te da poder, porque ya no necesitas luchar ni demostrar nada.
Te basta con saber que creciste, que atravesaste el fuego y saliste de él más fuerte, más consciente, más tú. En adelante, tu silencio será más poderoso que cualquier palabra, porque tu silencio ya no nace del dolor, sino de la certeza. Y esa certeza no grita, no discute, no suplica, simplemente se aleja. En la próxima parte te voy a hablar de cómo reconstruirte después de haber soltado, porque sanar no es solo alejarte de alguien que no podía amarte, es aprender a llenar los espacios que él ocupaba con tu propia presencia. Es volver a confiar en ti, en el amor, en la vida, porque soltar no es el final, mi amor, es el principio de todo lo que de verdad mereces. Reconstruirte después de haber soltado a un hombre que amaste profundamente no es un proceso lineal. No hay un día exacto en el que de pronto dejes de sentir, ni una fórmula mágica que te devuelva la calma de inmediato. Lo que hay es un camino, a veces silencioso, a veces caótico, lleno de idas y vueltas. Es un proceso en el que pasas de buscarlo a buscarte, de querer respuestas a querer paz, de intentar entenderlo a intentar entenderte. Al principio la ausencia se siente como un vacío físico. Todo en tu entorno lo recuerda, su olor, su risa, su forma de escribirte. Te levantas y tu mente todavía espera el mensaje de buenos días. Vas por la calle y cualquier canción parece hablarte de él, pero poco a poco ese ruido emocional empieza a disiparse y lo que queda no es el dolor, sino el silencio. Ese silencio que al principio asusta, pero que con el tiempo se vuelve sagrado. Porque el silencio, mi amor, no es soledad, es espacio, es la oportunidad de volver a escucharte, de reconocer quién eres más allá del vínculo que te definía. Durante tanto tiempo giraste alrededor de un hombre, de su deseo, de su atención, de su calendario, que olvidaste que tú también tienes un centro. Y ahora te toca volver ahí. Hay mujeres que cuando salen de una relación así, sienten un impulso desesperado por llenar el hueco. Buscan otro amor, otra distracción, algo que tape la falta. Pero lo que verdaderamente necesitas no es llenar el espacio, sino habitarlo, aprender a convivir con él, a transformarlo en un santuario, porque ese espacio que él dejó no es una herida, es un terreno fértil. Ahí es donde vas a plantar la semilla de tu nueva vida. Y lo primero que florece cuando te reconstruyes es la claridad, esa lucidez que antes no tenías porque estabas atrapada en el ciclo del deseo y la frustración. Empiezas a ver las cosas con una distancia que antes te era imposible. Te das cuenta de cómo fuiste moldeando tu identidad para encajar en la suya, cómo te adaptaste, cómo te achicaste, cómo callaste tus propias necesidades por miedo a que se fuera. Y esa conciencia duele, sí, pero también libera, porque lo que se ve ya no puede negarse. Después llega la fuerza, no la fuerza de resistir, sino la de elegir. Empiezas a tomar decisiones que ya no giran en torno a lo que él haría o pensaría. Recuperas tu tiempo, tus rutinas, tus placeres simples. Vuelves a disfrutar de desayunar sin prisa, de salir con amigas, de leer sin mirar el reloj. Son detalles pequeños, pero cada uno de ellos es una declaración. Mi vida vuelve a pertenecerme. Y con el tiempo llega la belleza, no la que te devuelve el espejo, sino la que se siente por dentro. Una belleza tranquila, que no busca aprobación, que no necesita validación. Empiezas a verte con los ojos con los que querías que él te viera. Te das cuenta de que no eras invisible, solo estabas mirando en la dirección equivocada. Porque cuando una mujer se elige, su energía cambia. Y esa energía, mi amor, es magnética. He visto este renacer muchas veces, mujeres que llegan destruidas, creyendo que su historia terminó y que meses después florecen con una luz completamente nueva. Ya no hablan de él, hablan de ellas, de los libros que están leyendo, de los proyectos que han retomado, de los viajes que están planeando, y siempre me dicen lo mismo: no sabía que podía estar tan bien sin él. Esa frase es la señal inequívoca de la sanación. Pero reconstruirte también implica enfrentar tus propias sombras.
porque no se trata solo de olvidar, sino de entender por qué te quedaste tanto tiempo en algo que sabías que te hacía daño. Es mirar con ternura a esa parte de ti que aceptó menos de lo que merecía y decirle: ya no necesito que me protejas de la soledad. Ahora puedo cuidarme sola. Habrá días en que te sientas fuerte, luminosa, imparable, y habrá otros en los que el recuerdo te golpee de nuevo, en los que te sorprendas imaginando cómo estaría todo si él hubiera elegido distinto. Es normal. La sanación no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a pasar por los mismos lugares, pero cada vez desde un nivel de conciencia más alto. Ya no duele igual, porque ya no eres la misma. Y entonces, un día, sin planearlo, alguien nuevo aparece. No necesariamente una nueva pareja, sino una nueva versión de ti, más presente, más segura, más conectada. Esa versión que ya no teme estar sola, que ya no necesita ser la segunda opción de nadie. Esa mujer que aprendió que la verdadera fidelidad no es la que se exige a otro, sino la que se tiene con una misma. Cuando llegas a ese punto, todo cambia. Las conversaciones que antes te parecían románticas ahora te resultan vacías. Las promesas que antes te hacían soñar ahora te hacen sonreír con compasión, porque ya no buscas que te completen, buscas compartir desde la plenitud. Ya no necesitas mendigar amor, ahora lo eliges. Y lo más hermoso de este proceso es que, sin darte cuenta, te conviertes en inspiración para otras mujeres. Empiezas a hablar desde la experiencia, no desde la herida. Ya no cuentas la historia con dolor, sino con sabiduría. Porque entendiste que lo que viviste no fue una pérdida, fue un entrenamiento para aprender a amarte de verdad. He acompañado a muchas en este tránsito y todas, sin excepción, llegan al mismo punto, el agradecimiento. No porque aprueben lo que vivieron, sino porque reconocen que sin ese caos nunca habrían despertado. Porque a veces el amor que más duele es el que más enseña. Y así, con el paso del tiempo, descubres que ya no necesitas cerrar la historia con palabras, porque el cierre ocurrió dentro de ti. Ya no se trata de olvidar a alguien, sino de recordar quién eras antes de perderte en él. En la siguiente parte te voy a hablar de cómo cambia tu relación con el amor después de sanar, de cómo empiezas a ver el amor no como algo que te completa, sino como algo que te acompaña. Porque cuando una mujer se reconstruye, no vuelve a amar igual, ama más libre, más consciente, más verdadero. Y esa, mi amor, es la forma de amor que siempre mereciste. Cuando una mujer atraviesa un proceso de sanación profundo, algo cambia de manera irreversible en su forma de entender el amor. Ya no lo ve como antes. El amor deja de ser un salvavidas, deja de ser una meta, deja incluso de ser una promesa. El amor se convierte en un estado de presencia, en una forma de estar en el mundo. Y eso, mi amor, lo cambia todo. Después de haber amado a alguien que no podía elegirte, aprendes a mirar el amor con otros ojos. Te das cuenta de que el amor no debería doler tanto, que no tiene por qué vivirse con ansiedad, con miedo, con espera. Que la pasión y la paz no son opuestas y que el verdadero amor no se siente como un torbellino que te arrastra, sino como un hogar que te contiene. Empiezas a entender que amar no es entregarte hasta perderte, sino compartirte sin dejar de ser tú. Que el amor maduro no se mide por la intensidad, sino por la serenidad. Que quien te ama no te desordena, te acompaña, no te promete el cielo, te construye tierra. No te pide paciencia eterna, te ofrece presencia real. Es aquí donde muchas mujeres sienten un pequeño miedo, el de no volver a sentir esa adrenalina que sentían con el amor prohibido. Esa mezcla de deseo y peligro, de ausencia y reencuentro, de lágrimas y besos robados. Pero lo que en realidad temen no es perder la intensidad, sino la identidad que construyeron a través del drama. Porque durante años se confundió intensidad con amor. Se creyó que cuanto más dolía, más auténtico era. Sin embargo, cuando sanas, descubres que la intensidad no está en el caos, sino en la conexión. Que la emoción más profunda no es la que grita, sino la que permanece,
que hay algo infinitamente más poderoso que la pasión desbordada, la tranquilidad de saberse elegida cada día sin tener que pelear por ello. Y es ahí cuando cambia la energía. Ya no atraes amores que te ponen a prueba, sino amores que te sostienen. Ya no te seduce el misterio de lo imposible, sino la claridad de lo posible. Ya no buscas que te conquisten, buscas que te comprendan. Y esa transformación no se logra con afirmaciones ni con discursos, se logra con conciencia, con haber vivido lo suficiente como para reconocer la diferencia entre lo que te destruye y lo que te construye. He visto este cambio en tantas mujeres que un día decían, no quiero volver a amar nunca más, y que meses después conocieron a alguien completamente diferente a todo lo anterior. Al principio se asustan porque el amor sano no tiene los picos de adrenalina a los que estaban acostumbradas. No hay juegos, no hay silencios manipuladores, no hay persecución, hay calma, y esa calma al principio desconcierta. Recuerdo a Inés, una mujer que durante años se había enamorado de hombres inalcanzables. Cuando finalmente sanó y conoció a alguien que la trataba con respeto y ternura, me dijo, Nilda, me da miedo que sea tan fácil. Y le respondí, no es que sea fácil, es que estás acostumbrada a lo difícil, porque el amor no tiene que sentirse como una lucha constante. El amor verdadero no se conquista, se construye. Cuando has sanado, te vuelves selectiva. No desde el orgullo, sino desde la sabiduría. Ya no eliges desde la soledad, eliges desde la plenitud. Ya no necesitas que te demuestren nada, porque tú misma sabes lo que vales. Ya no te dejas encandilar por las palabras, observas los hechos. No te deslumbra la promesa de futuro, te interesa el presente que esa persona es capaz de ofrecerte hoy. Y es que cuando una mujer sana, cambia la frecuencia con la que vibra. Antes vibraba desde la carencia, ahora desde la abundancia. Antes atraía lo que necesitaba aprender, ahora atrae lo que puede disfrutar. Y eso es lo más hermoso de la evolución emocional, que no tienes que buscar el amor te encuentra cuando estás lista. Pero para llegar a ese punto, hay algo fundamental que debes comprender. El amor sano no se siente como una explosión, sino como una expansión. No llega para llenarte, llega para acompañarte en tu plenitud. Te da espacio, no te encierra, te inspira, no te confunde, te impulsa, no te limita. Y cuando lo experimentas, te das cuenta de que el amor que antes defendías con tanto fervor no era amor, era miedo a perderlo, que lo que llamabas pasión era ansiedad, que lo que creías conexión era dependencia emocional. Y entonces agradeces haber pasado por todo aquello, porque gracias a ese desorden pudiste reconocer el valor de la estabilidad emocional. El amor, después de sanar, se vuelve simple, no porque sea pequeño, sino porque deja de necesitar adornos. No necesitas promesas de eternidad, porque aprendes a disfrutar la presencia. No te obsesionas a ver si durará, porque entiendes que lo importante es que sea real mientras exista. Y cuando se termina, ya no te destruye, porque sabes que el amor no te pertenece, te visita. He acompañado a mujeres que han amado de nuevo después de romper estos patrones y todas coinciden en algo. La primera vez que un hombre las ama bien, se sienten en paz, pero también vulnerables, porque amar sin drama es un territorio desconocido. No hay que luchar por atención, no hay que interpretar señales, no hay que mendigar tiempo. Todo fluye y al principio eso asusta, pero luego cuando se entregan descubren que esa serenidad también puede ser intensa, también puede ser profunda. Entonces comprenden que el amor no era lo que dolía. Lo que dolía era intentar sostener una relación desequilibrada. El amor, en su estado más puro, no hiere, no miente, no exige renuncia. El amor verdadero es un acto de libertad. Y quizás, después de tanto, descubras que el mayor amor de todos no es el que recibes, sino el que das cuando te eliges. Porque cuando aprendes a amarte, a cuidarte, a respetarte, ya no necesitas que nadie te salve. Y desde ahí, cualquier amor que llegue será complemento, no rescate. En la próxima parte te voy a hablar del cierre definitivo del ciclo. Cómo perdonar sin justificar, cómo soltar sin odio, cómo mirar atrás sin dolor,
porque sanar no significa borrar la historia, significa integrarla. Y cuando puedes mirar tu pasado con paz, sin resentimiento, sin nostalgia, es cuando realmente estás libre. Nilda Chiaraviglio Said, llega un punto en tu proceso en el que ya no hay lágrimas, ni preguntas, ni ganas de entender. Solo queda el eco de todo lo que viviste y la necesidad profunda de cerrar el ciclo con dignidad. No cerrarlo con un portazo lleno de rabia, ni con un adiós teatral, sino con un silencio consciente. Porque el cierre real, mi amor, no ocurre cuando dices basta, sino cuando ya no necesitas hacerlo, cuando lo que antes te ataba ya no te mueve. Perdonar no es olvidar, tampoco es justificar lo que te hicieron. Perdonar es liberarte de la historia que te mantenía encadenada, es mirar hacia atrás y reconocer que sí dolió, pero que ese dolor te hizo evolucionar. Es entender que lo que viviste fue necesario para despertar, que sin esa herida no habrías conocido tu fuerza ni tu capacidad de renacer. Mucha gente cree que perdonar es un acto de debilidad, una forma de renunciar a la justicia, pero en realidad es todo lo contrario. El perdón auténtico es una declaración de poder, es decir, no vas a ocupar más espacio en mi mente ni en mi corazón, es tomar la decisión consciente de dejar de ser víctima de una historia que ya terminó, porque mientras sigas odiando, sigues conectada, y mientras sigas conectada, no eres libre. Perdonar no es volver a abrir la puerta, es cerrarla con amor. Amor por ti, por tu historia, incluso por la versión de ti que no supo hacerlo mejor, porque esa versión también merece ternura. La mujer que esperó, que justificó, que creyó, hizo lo que pudo con la conciencia que tenía. No te castigues por eso. Nadie sana desde la culpa. Se sana desde la comprensión. Hay una imagen que siempre comparto con mis pacientes. Les digo, imagina que tu corazón es una casa. Durante años esa persona vivió ahí, ocupando tus pensamientos, tus emociones, tus ilusiones. Ahora, aunque ya no esté físicamente, su energía sigue en los muebles, en los rincones, en los recuerdos. Perdonar es abrir las ventanas, dejar que entre el aire nuevo, limpiar cada habitación con calma. No se trata de olvidar quién vivió ahí, sino de recuperar tu espacio. Y cuando lo haces, el aire cambia. La mente se aquieta. Ya no piensas en lo que pudo ser, sino en lo que aprendiste. Dejas de buscar finales perfectos porque entiendes que la vida no los necesita. Algunas historias simplemente terminan, y eso está bien. No todas las personas que llegan están destinadas a quedarse. Algunas vienen solo para enseñarte el límite de tu amor y luego se van. He visto a mujeres que, después de años de rencor, un día deciden soltar. Y lo describen como una sensación física, un peso que se cae del pecho, un suspiro profundo que no habían podido soltar. De pronto, las cosas pierden su carga emocional. Ya no duele ver su nombre, ya no quema escuchar su voz, ya no hay resentimiento, solo distancia emocional. Eso es la libertad. Y esa libertad no significa que lo que pasó estuvo bien, significa que ya no tiene poder sobre ti, que aprendiste la lección y que tu alma está lista para seguir. Porque el perdón no es un regalo que le haces a quien te dañó, es un regalo que te haces a ti misma. Es elegir tu paz por encima de tu orgullo, es dejar de pelear con fantasmas. El perdón verdadero llega cuando puedes mirar atrás y decir, sí, me dolió, pero ya no me define. Cuando dejas de contar la historia desde el sufrimiento y empiezas a contarla desde la gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de amar, incluso cuando no fue correspondido. Gratitud por haber descubierto tu capacidad de sanar. Gratitud por la mujer que te convertiste gracias a todo eso. Y sí, a veces el perdón también implica perdonarte a ti, por haber ignorado señales, por haberte quedado demasiado tiempo, por haber callado cuando querías gritar, pero todo eso forma parte del aprendizaje. Perdonarte no significa excusarte, significa abrazarte, reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces. Hoy sabes más, por eso hoy puedes elegir distinto. He acompañado a mujeres que me decían, Nilda, siento que si lo perdono, estoy diciendo que todo lo que me hizo estuvo bien.
Y siempre les respondo lo mismo. No lo perdonas para absolverlo, lo perdonas para liberarte. Porque mientras lo mantengas preso en tu resentimiento, tú también sigues encerrada con él. El perdón no se da en un día. A veces llega en oleadas. Un día sientes paz, al siguiente sientes rabia. Y eso está bien, es parte del proceso. Lo importante es no quedarte en la rabia, no alimentar la historia con pensamientos de venganza o de algún día se arrepentirá. Porque la justicia que importa no es la que llega desde fuera, es la que ocurre dentro, el momento en que recuperas tu poder emocional. Cuando perdonas, te vuelves invencible, porque ya nadie puede manipularte desde el pasado. Ya no reaccionas, eliges, ya no te hiere lo que antes te desestabilizaba. Has aprendido a cerrar ciclos sin destruirte en el intento. Y eso, mi amor, es madurez emocional. A veces después del perdón llega el encuentro. Puede que lo veas otra vez, que coincidan, que te mire con nostalgia, pero ya no hay electricidad entre ustedes, ya no hay un hilo que tire. Lo miras y piensas, fuiste parte de mi historia, pero ya no de mi presente. Y eso no se dice con rencor, se dice con paz, porque el verdadero cierre no es una despedida, es la ausencia de necesidad. Cuando puedes mirar atrás sin deseo de volver, sin necesidad de entender más, sin dolor, entonces el ciclo se ha completado. Ahí empieza tu nueva historia. Una historia escrita desde la conciencia, no desde la carencia, desde la elección, no desde el miedo. En la próxima parte te voy a hablar de cómo reconstruir tu confianza después de haber vivido una relación así, porque el perdón te libera, pero la confianza te devuelve la fe. Y solo cuando recuperas esa fe en ti misma y en el amor, puedes volver a abrir el corazón sin temor a repetir el pasado. Porque el amor sano no te exige olvidar lo que viviste, sino recordarlo con sabiduría. Reconstruir la confianza después de haber amado a alguien que te falló es una de las tareas más delicadas y profundas del proceso de sanación. No se trata solo de volver a confiar en los demás, sino, sobre todo, de volver a confiar en ti, en tu intuición, en tus límites, en tu capacidad para elegir bien. Porque cuando una relación te rompe, lo primero que se fractura no es la fe en el amor, sino la fe en tu propio criterio. Empiezas a dudar de ti misma, te preguntas, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude creerle? ¿Por qué me quedé tanto tiempo? Esa culpa silenciosa se convierte en una voz constante, una que cuestiona tus decisiones, tus emociones, tus impulsos. Y esa es la primera herida que hay que sanar. La desconfianza hacia ti misma, porque mientras no vuelvas a creer en tu propia percepción, siempre temerás volver a equivocarte. Recuperar la confianza no significa olvidar lo que pasó, sino aprender a interpretar las señales de otra manera. Es entender que la intuición nunca te falló. Fuiste tú quien aprendió a ignorarla por amor, por miedo o por esperanza. Y ahora tu tarea no es castigar esa parte de ti, sino reconciliarte con ella. Agradecerle por haberte protegido como supo, por haber querido creer, por haber buscado amor. He visto a muchas mujeres perder la confianza no solo en los hombres, sino en la idea misma de vincularse. Dicen, no quiero volver a amar, no quiero volver a pasar por eso. Y lo entiendo, porque después de tanta decepción, el amor parece un territorio peligroso. Pero cerrar el corazón no te protege, solo te aísla. No se trata de blindarte, sino de aprender a abrirte con conciencia. Amar con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados por la ilusión. Confiar otra vez no es volver a ser ingenua, es amar sin perderte, es saber que puedes entregarte sin poner en manos de otro tu valor. Es tener la certeza de que si algo termina, no se acaba el mundo, porque el mundo sigue dentro de ti. Y esa certeza se construye con pequeños actos, con cada vez que te escuchas, aunque tu mente diga lo contrario, con cada vez que eliges no repetir viejos patrones, con cada vez que dices no sin sentir culpa. Es un proceso lento, sí, pero constante, como una planta que crece aunque nadie la vea. La confianza no regresa con discursos motivacionales ni con promesas vacías. Regresa cuando empiezas a honrarte, cuando ya no traicionas tus límites por amor,
cuando ya no justificas comportamientos que te duelen, cuando dejas de confundir paciencia con resignación. Te contaré la historia de Marta. Después de salir de una relación con un hombre casado, me dijo: siento que ya no puedo confiar en nadie. Estaba cansada, desconfiada, hipervigilante. Cada vez que alguien mostraba interés en ella, lo analizaba todo, buscaba señales de peligro, incluso donde no las había. Su cuerpo había aprendido a asociar el amor con la alerta, y eso es lo que muchas mujeres sienten, como si el corazón se hubiera vuelto un campo minado. Trabajamos juntas para que entendiera algo crucial. La confianza no se reconstruye de golpe, se practica. Le propuse un ejercicio simple: cada día hacer una pequeña elección desde la confianza. Confiar en su intuición para decidir con quién hablar, a quién contarle algo, qué plan aceptar. No se trataba de confiar en otros, sino en sí misma. Y poco a poco su energía cambió. Empezó a relajarse, a darse cuenta de que no todos los vínculos están destinados a traicionar, que el amor no siempre hiere, porque el problema no es el amor, es la falta de discernimiento que provoca el miedo. Cuando vives con miedo a repetir el pasado, empiezas a ver amenazas en cada gesto. Y cuando vives a la defensiva, no hay espacio para la conexión genuina. Por eso, reconstruir la confianza es un acto de valentía. Se trata de abrir el corazón sabiendo que podría volver a doler, pero creyendo en tu capacidad para sostenerte si eso pasa. La confianza, en su forma más madura, no es ingenuidad, es sabiduría. Es entender que no puedes controlar lo que los demás hagan, pero sí puedes decidir cómo responder. Es saber que si alguien te miente, no es un reflejo de tu ingenuidad, sino de su falta de integridad. Que si alguien se va, no es porque no valgas, sino porque no estaba listo para amar de verdad. Cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Ya no caminas con cautela, caminas con conciencia. Y eso te permite volver a mirar el amor sin el filtro de la desconfianza. Lo miras como lo que es, una oportunidad de crecimiento, no una amenaza. Volver a confiar también implica reconocer que no todos los hombres son iguales, que el hecho de que alguien te haya traicionado no significa que todos lo harán. Lo que diferencia una historia sana de una tóxica no es el amor en sí, sino el nivel de conciencia con el que se vive. Un hombre que está dispuesto a mirarte de frente, a hablarte con honestidad, a compartir su vulnerabilidad, no es un riesgo, es una bendición. Pero para reconocerlo, primero tienes que haber sanado tu mirada. He visto mujeres que, después de sanar, eligen distinto sin darse cuenta. Ya no se sienten atraídas por el misterio ni por el drama. Les aburre el juego. Ya no confunden manipulación con romanticismo. Empiezan a valorar la coherencia, la calma, la transparencia. Y cuando un hombre sano aparece, lo reconocen de inmediato porque ya no se sienten confundidas. La claridad interna atrae claridad externa. Y ese es el verdadero regalo de haber pasado por tanto, la sabiduría emocional. Aprendes a leer la energía de las personas más allá de sus palabras. Sabes cuándo algo fluye y cuándo algo se forza. Sabes cuándo un silencio es paz y cuándo es distancia. Y eso, mi amor, ya no se pierde. La confianza plena no es volver a ser quien eras antes de la herida, es convertirte en alguien más consciente gracias a ella. Ya no eres la misma mujer que amó con ingenuidad, ni la que lloró en silencio esperando ser elegida. Eres la mujer que aprendió a elegir, y esa elección empieza siempre por ti. En la próxima parte te voy a hablar del nuevo estándar que nace cuando ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque una vez que confías en ti, el amor deja de ser un refugio y se convierte en una elección consciente. Y ese, mi amor, es el tipo de amor que ya no se busca. Se encuentra cuando estás lista para sostenerlo.